Hola, hola, sí. Vamos a ver si en este momento las personas se van conectando. Bienvenido tú que recién estás allí eh, estando en las redes sociales y estás allí pasando muchas publicaciones y de repente allí entraste a esta transmisión en vivo para poder hablarte sobre el asunto que hoy está eh, conmoviendo el mundo, ¿verdad? El asunto del coronavirus, que es un virus que rápidamente se va expandiendo, pero más rápido que el virus en sí se está expandiendo el miedo, el temor. Y ya hicimos una transmisión anterior hablando sobre esto. Sin embargo, durante esta semana lo que queremos hacer es, queremos orar contigo. Nosotros estamos aquí listos para poder orar juntos, para poder abrir la Biblia, para poder encontrar esperanza, porque a la verdad necesitamos mucha esperanza, especialmente cuando hay crisis. Y todos somos conscientes de que hoy estamos ya viviendo una crisis. Eso no hay manera de ocultar, no hay manera de disfrazar, es una crisis que está viviendo el mundo. Cada país, cada persona lo enfrenta de diferente manera, ¿verdad? Por ahí estoy viendo ya muchas noticias, sabes que cada hora un nuevo dato estadístico surge, cada vez hay mayor temor en la población y hay tantas personas que se están preguntando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque en los próximos días esto va a continuar y las noticias van a seguir alarmando. Sin embargo, nosotros tenemos seguridad de que Dios, que está al control de la historia, es quien está al control de todas las cosas que suceden. O todo lo que sucede no es causado por Dios, pero sí es permitido por Dios. Si Dios permite algunas situaciones en el mundo, no lo hace para alarmarnos, lo hace simplemente para alertarnos. Hay una diferencia enorme entre alarma y alerta, ¿correcto? Cuando uno está alarmado, entra en pánico, entra en miedo, no sabe qué hacer, está confuso, pero la alerta es buena, porque una alerta te ayuda a estar preparado para alguna cosa mayor o peor que pueda venir. Y nosotros sabemos, estudiando allí la palabra de Dios, que estamos viviendo en un momento solemne de la historia, y en este momento solemne de la historia van a suceder muchas cosas. Amenazas, guerras, pandemias, cada vez van a venir nuevas enfermedades, pero todas estas cosas, en lugar de alarmarnos, debe hacer que nuestra esperanza pueda brillar en estos momentos difíciles. Muy bien, veo que ya tengo muchas personas allí conectadas y yo les agradezco allí por su participación. Quiero conocerte un poquito, ¿está bien? Quiero saber de qué país eres y cómo se está viviendo la situación allí en tu país. Entonces aquí yo no tengo miedo de preguntar en el país donde estés porque esto es una pandemia. Todo el mundo sabe de lo que está sucediendo. Entonces hay diferentes medidas en los países. Si bien es cierto, en América del Sur hay varios aeropuertos ya cerrados, hay reuniones totalmente prohibidas, ¿verdad? Ya comenzó esto hace algunos días. Hay medidas estrictas, y qué bueno por esos países, ¿verdad? Que están allí intentando controlar esta situación. Felicitaciones por ello. Sin embargo, hay preocupación, sí, por supuesto que lo hay. ¿Por qué? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa va a suceder? Especialmente aquellos países que entraron allí en cuarentena, ¿verdad? 15 días en casa. ¿Qué cosa van a hacer? Bueno, no hemos venido aquí para hablar sobre economía de coronavirus, pero estamos contextualizándonos en el momento en el cual estamos, pero sí para traerte esperanza. Y no podemos hablar de esperanza sin tomar el libro de la esperanza, que es la Biblia, y sin que juntos podamos orar y colocar nuestros pedidos de oración. Muy bien, yo aquí tengo muchos pedidos de oración, voy a ver el celular, hay personas que están conectadas, voy a bajar aquí el micrófono, y hay personas que también están viendo esta transmisión por Instagram, un abrazo para todos ustedes. Bueno, desde México nos están saludando, desde California, dice esto es una locura, sí, realmente, esto es una locura, ¿eh? Por aquí desde Michigan nos está saludando también, desde Canadá. Bueno, hay varias páginas conectadas en sí, entonces voy a ver si es que todas puedo leer algunos mensajes. Quiero saber cómo se está viviendo eso en tu país, ¿está bien? Y también aquí puedes colocar tu pedido de oración, vamos a terminar orando
Y mientras tú estás allí escribiendo de qué país nos saludas, de dónde nos estás viendo y cómo se está viviendo esta situación allí en tu país, yo tengo un regalo para ti. ¿Estás listo? Las buenas noticias siempre surgen hasta en los peores momentos, ¿está bien? Entonces, la buena noticia es que yo tengo aquí un material en mi mano que quiero mostrarte. Se trata de una revista a todo color extraordinaria. Fíjate, ¿eh? Aquí en esta revista encontramos varias lecciones importantes que todos deberíamos conocer. Y me encanta cómo el primer capítulo, ¿estás viendo ahí? ¿Sí? ¿Estás viendo, verdad? Mira lo que dice. Verdades para un mundo asustado. ¿Ah? ¿Qué te parece? Extraordinario, ¿verdad? ¿Lo estás viendo? Eso está en la página 3. Es decir, es el primer capítulo. Aquí tenemos una tapa linda, tenemos aquí una presentación, tenemos aquí el contenido y el primer capítulo, fíjate, verdades para un mundo asustado. ¿Y cuál es el título de esta revista? Verdades para el tiempo del fin. ¡Wow! Quiere decir que esta revista se escribió para nuestro tiempo. Pastor, ¿y qué cosa es lo que voy a encontrar en esta revista? Ni te digo. Este es un material preciosísimo porque aquí tú vas a descubrir cómo enfrentar las mayores crisis en el mundo. Y es más, vas a descubrir las principales verdades que tú necesitas conocer. ¿Me estás entendiendo? Rita, Beatriz, Griselda, Auda, ¿estás escuchando, verdad? A ver, ¿quién más está aquí? Indira, Adri Vega, Ercila, Chiqui Castro, José, María. Bueno, no sé el país donde estás. Entonces, esta revista es un regalo. Toma, ¿lo recibes? ¿Está bien? Bueno, yo no puedo enviarte por la pantalla, ¿verdad? Es imposible, acá solamente tú estás viendo el material. Mas si esto lo quieres tener en tus manos, yo ahora te voy a dar una buena noticia. Agarra tu celular en este momento, toma tu celular y allí envía un mensaje a este número. Préstame atención, el número, Más 55 12 98 100 14 60. Lo dije muy rápido, tranquilo, te voy a decir más lento. Más 55 12 98 100 14 60. Entonces, yo quiero hacer aquí una observación, ¿está bien? Y la observación es la siguiente. Esta revista te va a llegar en tus manos, si vives en Sudamérica. Pastor, pero yo fue de Sudamérica, ¿qué cosa hago? Envía también tu pedido y nosotros te vamos a enviar. Claro, no en físico, en formato digital. Puedes ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com y allí también puedes encontrar esta revista en formato digital. Pero aquí tengo otra noticia. Mira, noticia buenísima. No importa, estás en Italia, en España, estás en cualquier país de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Colombia, Venezuela, bueno, me estoy acordando de los países, Nicaragua, Honduras, donde estés. ¿Tú sabías que puedes estudiar con nosotros por WhatsApp? Puedes estudiar por WhatsApp. Pastor, ¿qué hago? Facilito, mira, facilito. Tú vas a ingresar a esta página, ADV, o sea, V, esa V de vaca, ¿sí? ADV, ¿está bien? adv.st barra o slash quiero estudiar. Punto final. Tú colocas eso y vas a estudiar por WhatsApp. ¿Qué te parece? Buenísima noticia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mientras ustedes están ahí conectados, voy a saludar a algunos. Quédense allí, compartan esta transmisión. Hay muchas personas que necesitan tener paz, tener tranquilidad, saber que las cosas están yendo bajo el control de Dios y que el final de nuestra historia es glorioso para aquellos que esperan en Dios. Y si tú estás viendo esa transmisión es porque confías y crees en el poder de Dios. Entonces, bienvenido. ¿Está bien? Entonces yo te mando un abrazo, ya que los abrazos virtuales no contagian, entonces un abrazo virtual para ti. Y entonces vamos al punto. Mientras tú estás allí mandando tu mensaje, recuerda que tenemos un equipo para poder responder tus pedidos. Nuestro WhatsApp es más 5512 98 100 14 60. O también tú puedes enviarnos allí o puedes entrar a adv.st
/quiero estudiar y estudiar por WhatsApp. Muy bien, amigos. Vamos a hablar hoy sobre un tema importante y yo quiero que prestes muchísima atención. Mientras tanto, ahí voy a estar leyendo también algunos pedidos de oración y algunas personas que nos están haciendo. No dejes allí de escribirnos, ¿está bien? No dejes de escribirnos. Y puedes allí continuar viendo esta transmisión. Bueno, vamos al tema de hoy. Hoy día yo quiero hablarte sobre la entrada del primer virus al universo. No estoy hablando de nuestro mundo, de nuestro planeta nada más, sino del universo. ¿Me estás entendiendo? Esto es un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer aquí una comparación muy interesante y voy a llamar algo que entró en el universo y que realmente nos trajo tanta desgracia. Y nos trajo tanto miedo y trajo tanta muerte. ¿Correcto? Es por eso que yo lo he llamado la entrada del primer virus en el mundo. Bueno, no en el mundo, en el universo. Entonces, yo quiero abrirte la Biblia y quiero compartir un texto que a mí me llama la atención. Voy al libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Pero antes yo quiero hacer una brevísima oración porque vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Te parece? Acompáñame, vamos a orar. Querido Dios, ante una crisis, ante nuestro corazón alarmado, ante la situación que estamos viviendo, queremos encontrar paz, esperanza y refugio en tu palabra. Y queremos que en ella tú nos puedas mostrar el plan de salvación para nuestra vida. Por eso, por favor, muéstranos tu voluntad. Bendice a la persona que está viendo esta transmisión y que podamos fortalecer nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Mira, Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Estoy aquí con Biblia en mano. Si quieres, tú puedes acompañarme con una Biblia también. Ezequiel 28, 18. Dice así, mira. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿De quién está hablando aquí? Ah, interesante. Vamos a regresar unos versículos antes. Mira, versículo 14 del capítulo 28 de Ezequiel. Dice así. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. La palabra santo monte de Dios en la Biblia se hace referencia a la morada de Dios. ¿Y cuál es la morada de Dios? Es el santuario. ¿Estás de acuerdo? En la Biblia hay muchas referencias que hablan acerca de la morada de Dios, santo monte de Dios, y es el santuario. ¿Qué cosa sucede? Dice que allí había un querubín grande y protector. ¿Quién era ese querubín grande y protector? Dice que él era perfecto, el versículo 15, hasta que, desde el día que fue creado, hasta que entró un virus en su corazón. Ajá. Tú dices, pastor, la Biblia no dice virus, no, pero yo lo voy a llamar así virus. Allí dice, hasta que en tu corazón hubo maldad. ¿Y por qué lo llamo virus? ¿Sabes por qué lo llamo así? Porque el versículo 18 dice que el santuario fue contaminado. ¿Qué santuario? Santuario celestial. Contaminado, sí. ¿Cómo es posible que se contaminó un lugar tan santo, tan sagrado, donde está la presencia de Dios? Claro, es que hubo un infectado. Estoy usando un lenguaje que ahora todos estamos escuchando, ¿verdad? Hubo un infectado. Y ese infectado, ¿qué cosa sucedió? Empezó a infectar a los demás. ¿Cómo se llamó el primer infectado por el virus de la maldad? Se llamó Lucifer, nombre que fue dado a un ángel, un querubín, que tenía grandes privilegios en el cielo. Mucho privilegio. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo entró ese virus? No lo sé. Si todo era perfecto, todo era santo. Ahora, nosotros podemos contaminarnos por el pecado, claro. ¿Por qué? Porque ya tenemos una naturaleza pecaminosa, ya tenemos inclinaciones heredadas. Pero me preguntas, ¿cómo entró? No lo sé. Ahora, pastor, ¿por qué dice que es virus? Sí, te voy a explicar por qué. Cuando dice que en tu corazón fue hallado maldad, en la Biblia la palabra corazón es mente. ¿Me estás entendiendo? Es mente. ¿Qué sucedió? Lucifer permitió
que un virus invada su mente. Fíjate una cosa, el coronavirus afecta el pulmón. El pecado afecta el corazón. ¿Cuál es el corazón? La mente. ¿Y cómo era ese virus? Ese virus era un descontento desmedido porque él quería ser adorado y él anhelaba ocupar el lugar de Dios. ¿Y él qué cosa dijo? Yo me voy a sublevar porque yo quiero ser adorado. Virus. ¿Y qué sucede cuando alguien tiene virus? Contagia. Ese descontento empezó a difundir. Yo no te voy a decir que se contagiaba dando la mano, dando un abrazo, no. Ese virus se contagiaba con la mente también. ¿Cómo? Con palabras. Él se iba a persuadir a un ángel, a otro ángel, creando ese espíritu de descontento. Todos los ángeles no todos, la mayoría de los ángeles contentos. Y finalmente, la tercera parte de ángeles fueron infectados. ¿Me estás entendiendo? Fueron infectados. La tercera parte de ángeles. Infectados, sí, infectados. Y es por eso que Dios tuvo que tomar medidas. ¿Te das cuenta que las medidas son necesarias cuando entra un virus? ¿Ah? Por eso es que hoy tienes que tomar medidas para no contaminarte. Claro, yo no puedo estar confundiendo lo espiritual con el coronavirus. No, nada de eso. Pero estoy tomando el ejemplo. ¿Qué cosa hizo Dios? Primero, Dios pudo eliminar el virus cuando apareció. ¿Tenía poder? Tenía. Y tú preguntas, pastor, ¿y por qué no lo eliminó? Pues es simple. ¿Por qué razón? Porque estaba en juego el carácter de Dios. Satanás había colocado el virus en la mente de los otros ángeles que Dios es injusto. Y si Dios mataba a quien portaba el virus, hubiese quedado una duda en la eternidad. ¿Por qué lo mató? Quizá tenía razón. Entonces, ¿Dios qué cosa hizo? Para que todo el cielo no fuese contaminado, imagínate, ya había una tercera parte de ángeles contaminados, Dios los expulsó. Ojo, no les puso en cuarentena, los expulsó. Apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una guerra en el cielo. Entonces, por amor, imagínate, para que ese virus no se disemine más, ese virus tenía que salir. Fue expulsado. ¿Y a dónde fue expulsado? Bueno, salió del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 habla que hubo una guerra, un conflicto. Finalmente, Jesús venció, Satanás salió. Entonces, vamos por partes, ¿está bien? Por partes. El primer virus mortal apareció en el cielo. ¿Qué cosa afectó? El corazón. ¿Qué cosa es corazón? Mente. ¿Correcto? El primer virus afectó la mente. Y ese virus fue tan contagioso que la tercera parte de ángeles se contagiaron con ese virus. Finalmente, Dios tuvo que expulsar al portador del virus junto con todos los que se habían contaminado. Muy bien, eso es la primera parte de la historia. Vamos a la segunda y la tercera, y eso es todo lo que quiero que tú puedas entender. Segunda parte, ¿qué cosa es lo que sucede? Dios había resuelto, había decidido crear en este mundo un planeta perfecto, que es el planeta donde tú y yo vivimos. Es decir, un planeta sin guerras, sin enfermedades, sin violencia, un planeta perfecto. Claro, porque no había nada de eso. Cuando salió de las manos de Dios dice que era perfecto en todo. Es decir, no había contaminación. Préstame atención que aquí viene lo más interesante. ¿Correcto? Y quiero que me prestes toda la atención aquí. ¿Qué cosa interesante? Como ya un virus había aparecido en el cielo y había contaminado la tercera parte de ángeles, Dios le da una orden a Adán y Eva, que recién habían sido creados, y les dice así, fíjate, préstame atención a esto te va a hacer recordar lo que hoy estamos viviendo, hoy día. ¿Qué cosa le dice? No se acerquen a un árbol. ¿Por qué Dios les dijo no se acerquen a un árbol? Porque si se acercan, ustedes se pueden contaminar. ¿No te parece que
Hoy también usamos ese lenguaje, ¿no? No te acerques, aléjate, no te acerques. Dios les había advertido, no te acerques. Resulta que había un árbol que probaría la lealtad y la fidelidad de Adán y Eva. ¿Y qué cosa sucedió? Eva, un día que estaba solita, se acercó donde no debía. Sí, se acercó allí al árbol. ¿Qué cosa sucedió? Tú sabes toda la historia. Aparece ese mismo que había contaminado el santuario en el cielo, ese mismo que había infectado a otros ángeles, que había colocado en su mente el virus de pecado. Ese mismo viene para contagiar. Yo estoy usando un lenguaje que hoy entendemos, ¿correcto? Un lenguaje así en el contexto en el cual estamos viviendo. Para contagiar con ese virus mortal, ¿a quién? A la primera pareja que recién había sido creada. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se acercaron donde no debían, no obedecieron las órdenes. Mira, cuán peligroso es no escuchar las órdenes divinas, cuán peligroso es poner en riesgo nuestra vida, cuán peligroso es no escuchar recomendaciones, cuán peligroso. Ella se acercó y cayó. Virus. Estoy hablando de un lenguaje actual, o en un lenguaje en el contexto en el cual estaba viviendo. Desobedeció a Dios. Y ahora, no solamente el cielo había sido contaminado, sino que ahora, ¿qué cosa se contaminó? La tierra. ¿Y sabes cuál es lo curioso de todo esto? Es lo siguiente. Cuando entró el virus del pecado por causa de la desobediencia, ¿sabes cuáles fueron los dos primeros sentimientos que la Biblia menciona después que el virus llegó a este planeta? Cuando vas a Génesis capítulo 3, dice que Adán y Eva tuvieron dos sentimientos. Primero, tuvieron miedo. Ahora te das cuenta por qué, de dónde viene el miedo, ¿verdad? Mira, ve, Génesis capítulo 3. Hoy te estoy explicando el origen del miedo, porque estamos viviendo en una generación con mucho miedo. ¿Cómo surgió? Entonces allí el versículo 9 dice así: Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, el miedo no existía antes. Aquí aparece con la entrada de este virus. Imagínate cuán antiguo es este asunto del miedo, ¿verdad? Miedo. Tuve miedo y me escondí. Claro, ellos habían desobedecido el orden de Dios y ahora estaban contaminados. Voy a hacer un resumen. ¿Dónde comenzó? En el cielo. ¿Quién se contaminó? Lucifer. ¿Cómo? Es un misterio. Pero él, cuando estaba contaminado, contagió a la tercera parte de ángeles. Luego vino y contaminó la tierra, la primera pareja que Dios había creado. Y cuando los contaminó, entonces, mira, este virus es tan peligroso. ¿Por qué razón? Porque es mortal. La Biblia dice en Romanos 6:23, que el resultado del pecado es muerte. Es decir, todo aquel que estaría infectado de este virus tendría que morir. ¿Me entiendes? Por eso es que la entrada de este primer virus fue tan terrible. Sin embargo, Dios ya tenía la cura para este virus. Entonces, yo quiero leer un texto más contigo, quizás el último hoy, Isaías capítulo 1, para que tú tengas conciencia de que hay un asunto mayor que el coronavirus, pero nosotros no le damos importancia. Mira, y hay otro asunto que nos está matando lentamente. Isaías capítulo 1. Ajá, estoy aquí buscando Isaías 1. Fíjate lo que Dios está diciendo. Dios está hablando aquí para su pueblo en sí. Y les dice así: ¿por qué ustedes quieren ser castigados? El versículo 5. ¿Por qué todavía ustedes son rebeldes? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, etcétera, etcétera. Wow. En otras palabras, este asunto es más peligroso que cualquier epidemia, que cualquier pandemia. Es decir, el pecado es tan terrible porque empieza a deteriorar todas las áreas de nuestra vida.
física, mental y espiritual. ¿Me estás entendiendo? Total. Y te mata lentamente. Ahora, lo peligroso es que para esto no hay cura en una farmacia, no hay vacuna, no hay nadie que puede solucionar el problema. Es decir, todos estuvimos condenados a morir. Pero gloria a Dios que Él da, ¿sabes qué cosa da? La medicina. ¿Y cuál es la medicina? Préstame atención, préstame atención porque esto es importante, importantísimo. Versículo 16 del capítulo 1. Dice así: lavaos y limpiaos. Otro término que hoy tú estás acostumbrado a escuchar. Lavaos. Cuando te digo lávate, tú estás relacionando con qué? Ahora con el coronavirus, ¿verdad? Cada rato tienes que lavarte las manos, tienes que lavarte, porque si no te contagias o puedes contagiar. Jesús viene y dice, lavaos. Es decir, para el problema que es mayor que cualquier epidemia, que es el pecado, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad delante de mis ojos. Pero aquí viene un problema. El ser humano no puede. ¿Cómo va a lavar su mente? ¿Cómo va a limpiar su interior? No puede. Tú puedes ir a la ducha, ponerte champú, ponerte jabón, tú puedes limpiarte el cuerpo. ¿Cómo limpias tu interior? ¿Cómo limpias tus pensamientos? ¿Cómo sacas esto de tu vida? ¿Cómo lo haces? Muy bien. La solución viene en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, no importa si estás recontra contaminado en la vida, no importa cuál es el grado de tu enfermedad, no importa cuál es tu gravedad, solo te voy a pedir una cosa, dice Dios, ven. Ya te diste cuenta que hoy la humanidad está alarmada por un virus, ¿verdad? Sin embargo, no se habla de este otro virus que destruye el alma, destruye la familia, destruye matrimonios, destruye sueños, destruye la vida, te mata lentamente y te puede quitar para siempre la vida, porque tú puedes morir y eternamente. ¿Cuál es la solución? Venid a mí, dice Jehová. Cuando vas a Dios, Él te va a restaurar de una manera completa. ¿Me entiendes? Completa. ¿Qué significa completa? Todas las áreas de tu vida. Mental, físico y espiritual. Todo. Porque sabes que el pecado nos ha deteriorado en todas nuestras facultades. Y el ser humano no puede solucionar el problema con sus propias manos. No puede. Por eso dice, venid a mí, yo soy tu medicina. Tú no intentes lavar la suciedad de tu mente porque no puedes. Tú quieres lavar tu pecado oscuro, no puedes. Pero ven, yo lo voy a limpiar. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, yo soy el agua de vida? Él es el agua que purifica. Él es el agua que cura. Él es el agua que limpia. Él es el agua donde tú tienes que lavarte, no tus manos, sino tu mente, tu corazón, tu mente. Porque si continúas e insistes en eso, vas a morir. Esto es letal. Esto es terrible. Voy a encerrar este asunto. Comenzó en el cielo. Se contagiaron la tercera parte de ángeles, Dios los expulsó. Se contaminó la tierra. Y a partir de esa desobediencia, todos nosotros ya estamos infectados. Es decir,
Si nosotros seguimos nuestro propio camino y nuestra propia voluntad, escúchame lo que te voy a decir, vas a morir y morir eternamente. Pero si tú escuchas la medicina que Dios tiene para ti, que te dice, venid a mí, si tú tomas la medicina, tú vas a ser un día libre